Gracias, José. Pues no quiero abundar en cosas que ya ha contado Celestino. Se me oye bien, ¿no? Sí. No quiero abundar en cosas que ya ha contado Celestino. Solo decir que, bueno, que el calor que la Tierra emite es fabuloso, son cantidades fabulosas, pero lamentablemente es una emisión bastante heterogénea, ¿no? Con zonas donde se concentran mucho y con una densidad de flujo de calor promedio bastante baja. Por eso solo en zonas más o menos en límites de placas, en zonas donde tenemos expresiones de este calor en superficies donde tradicionalmente se ha aprovechado. Las fuentes de origen de este calor terrestre, que ya Celestino ha mencionado, solo aquí quiero mencionar que nosotros en la litosfera el flujo de calor es eminentemente conductivo y ese es en el que nos vamos a centrar. El objetivo de mi trabajo, de mi línea de investigación, es mejorar el conocimiento de la densidad del flujo de calor. ¿Y por qué es importante? Pues porque permite estimar o hacer proyecciones sobre las temperaturas en superficie. Esto nos permite, pues, modelar procesos, eh, por ejemplo, sobre la estructura interna de la Tierra, sobre procesos geológicos, sobre dinámica de procesos geológicos, como por ejemplo tectónica de placas, vulcanismo, metamorfismo o incluso la evolución del campo magnético. También hacer conjeturas sobre exploraciones de recursos, formación de petróleo, de hidrógeno, de agua, estudios sobre almacenamientos geológicos, pero fundamentalmente por eso estamos aquí del recurso geotérmico. Y también incluso también se utiliza el estudio del flujo de calor para hacer conjeturas sobre el cambio climático, porque la señal climática, la variación climática penetra en el subsuelo y deja una firma. ¿Cómo medimos el flujo de calor? Pues, como he dicho, estamos en la litosfera y lo medimos en la litosfera, en la superficie, y entonces ahí eminentemente el flujo de calor es conductivo. Y midiendo la conductividad térmica del medio, la facilidad con la que deja pasar el calor y el gradiente, obtenemos el valor de flujo de calor. Por ejemplo, esto se podría medir en pozos. Aquí tenéis un pozo teórico. Esto es una medida en profundidad de temperatura. Tenemos el gradiente que va variando según atraviesa capas de diferente conductividad térmica. Este sería lo que llamamos la residual, o sea, es la termometría eliminándole el gradiente medio para amplificar los efectos de la transición en el medio. Y es interesante también ver cómo el flujo de calor, que es esto, se modifica simplemente por el hecho de, esto es en profundidad y esto es horizontalmente, se modifica en la transición cuando tenemos contrastes de conductividades en el medio. Se producen zonas donde parece que hay trampas de calor, el flujo de calor se concentra y queda como atrapado, o zonas donde hay un tránsito preferente, una circulación preferente de flujo de calor porque son muy conductoras, ¿no?
y vemos cómo puede llegar a variar simplemente por variaciones de conductividad térmica, quiere decir de la geología del medio. Entonces, como os decía, nosotros medimos el flujo de calor únicamente en la parte más superficial y, como ya se ha dicho, más o menos el gradiente medio en zonas continentales es de unos 30 grados. Nosotros solo tenemos acceso a los primeros cientos de metros, generalmente, en algunos casos algún kilómetro, pero lo más habitual es que midamos solo en pozos donde están sobre los 200 metros, que son los más comunes y generalmente son sondeos de agua o mineros para otros propósitos, porque es caro perforar para geotermia y nosotros solo utilizamos sondeos ya perforados para otros propósitos. Las mediciones se hacen en sondeos, como os he dicho. Este es un caso ideal en Minas Ratones, en Extremadura, donde pudimos medir el flujo de calor en varias épocas del año, además, y donde las condiciones de perforación eran ideales, teníamos todos los datos de perforación, teníamos acceso a las muestras, a los testigos que se registraron continuos para poder medir conductividad. Este es el gradiente, los diferentes colores son las diferentes fechas de medida. Estas marcas son de la conductividad térmica. El sondeo tiene unos 500 metros, es en el granito de Albalá. La sonda térmica que utilizamos es una sonda con una resolución de miligrados, y el flujo de calor que obtuvimos es muy elevado. De 95, generalmente el flujo de calor medio en un contexto continental suele ser de 60 milivatios metro cuadrado o 60, 70, y estos son casi 100. Si os dais cuenta, el gradiente es muy bajo, recordad que el flujo de calor es la combinación del gradiente y de la facilidad del medio para dejar pasar ese calor, la conductividad térmica. Pero generalmente esto no suele ser así. Generalmente medimos en sondeos donde el gradiente está muy perturbado, porque la medida de temperaturas son muy sensibles a perturbaciones. Fundamentalmente medimos en sondeos realizados para extracción de agua, y se dan muchos casos. Por ejemplo, aquí muchos tipos de perturbaciones por circulación de agua. Aquí tenéis circulación de agua en el medio descendente, descendente, aquí ascendente. Esto sería como una zona de carga, esto sería una zona de descarga. Tenéis aquí entradas en el sondeo. Recordad, esto es la temperatura y esto es la profundidad. Aquí tenemos entradas en el sondeo por fracturas o ¿vale? Entradas de agua. Aquí tenemos una zona típicamente karstificada donde hay circulación de agua rápida y a través de todo el medio. Esto es otro tipo de circulación de agua, que es a través del sondeo. Cuando tenemos un sondeo donde conecta dos acuíferos, este y este, aquí tenemos que verticaliza se unifica porque se produce circulación de agua a través del sondeo. Otro efecto es el efecto de la perforación. La perforación verticaliza también el gradiente, porque uniformiza por la circulación de lodos, uniformiza toda la temperatura del sondeo, y hasta que no pasan meses o incluso años, el sondeo no adquiere la temperatura del medio. Entonces, generalmente buscamos sondeos abandonados, sin uso y perforados hace tiempo. Buscamos basura. Basura. Aquí tenéis un sondeo de calidad también, donde hay gradientes muy lineales, un cambio de pendiente debido a un cambio en el medio, y hasta 900 metros de profundidad.
Y aquí tenéis el caso contrario, que es un sondeo donde se ve esta conexión de acuíferos aquí y aquí también, y una circulación en el medio ascendente, perdón. Otra perturbación que sufren los sondeos es las variaciones climáticas, desde diurna, anual y la paleoclimática también. Estas perturbaciones son muy reconocibles porque tienen un carácter armónico y se van amortiguando con profundidad. Esta es una ecuación general para todo tipo de variación climática. Solo hay que poner la frecuencia adecuada y los parámetros de roca y sabremos hasta qué profundidades penetran. Estas unidades estos valores son adimensionales por ahora, hasta que no resolvamos la ecuación. Las perturbaciones diurnas, las perturbaciones diurnas tienen una gran amplitud térmica y desde varias decenas de metros varias decenas de grados y una penetración pequeña de solo 2 metros, por debajo de la cual el terreno, esta perturbación no afecta. Las variaciones anuales son menos unas pocas decenas de grados y hasta 20 metros de profundidad, generalmente depende de los parámetros del terreno. Y las variaciones climáticas producen variaciones de algún año, pero pueden llegar a tener centenares o hasta algún kilómetro de profundidad. Nosotros estas variaciones las consideramos anomalías y las intentamos identificar y eliminar. Pero para lo que nosotros son anomalías, para la gente de geotermia, de paleoclima, son datos y ellos usan estas firmas para sus estudios paleoclimáticos. Pero además de los problemas para obtener un gradiente fiable o un gradiente consistente, pues tenemos también problemas para determinar la conductividad térmica, porque es un proceso complejo. Generalmente se utilizan en medidas discretas, en muestras de laboratorio, si tenemos medidas de los testigos o rocas representativas. También los TRTs, pero es algo costoso de realizar, y generalmente lo más común, viendo que vamos a sondeos que generalmente están hechos para otros propósitos, lo que hacemos es buscar las litologías si las tenemos, y a partir de valores tabulados hacemos proyecciones y con bastante incertidumbre sobre los valores de conductividad. Un caso especial son las adquisiciones en mar. Las adquisiciones en mar son muchísimo más fáciles y repetibles. Se adquieren en un ambiente aislado, están menos afectadas de perturbaciones, y además se hacen con una sonda térmica que es como cuando se adquieren los cores de los barcos, tienen unos pocos metros, 7 metros, 8 metros, y lo bueno que tienen es que podemos medir, porque tienen termómetros y tienen también termistores. Podemos medir podemos tener en una misma medida el gradiente térmico, el gradiente geotérmico y el valor de conductividad. La sonda penetra, se lanza desde el barco, penetra, se produce la fricción, la penetración, la estabilización hacia la temperatura del medio, luego se envía un impulso de calor y, analizando la recuperación, obtenemos el valor de la conductividad térmica. Y además, en algunos casos, estas sondas extraen el core y podemos hacer medidas in situ. Pues con todo esto, el mapa de flujo de calor, los mapas de flujo de calor tienen muchas incertidumbres asociadas, son bastante discontinuos,
Este es el caso de la península ibérica. Como veis, todo el centro peninsular está prácticamente vacío. Además, cuando tenemos datos, muchas veces son en manifestaciones de hidrotermales, porque tienen por su interés, y entonces es ahí donde se obtienen más medidas, como aquí también en Osona, y donde sí tenemos medidas más continuas y consistentes, generalmente suelen ser en mar, como veis, por la adquisición con sondas de marinas. Y como es tan difícil tener una buena cobertura de datos medidos de flujo de calor, lo que hacemos es muchas veces usamos observables geofísicos para constreñir modelos de litosfera y de distribución de temperatura, porque eso es lo que estamos buscando, y de valor de flujo de calor. Utilizamos la sísmica para construir las geometrías. Por ejemplo, aquí tenemos la profundidad del mojo a partir de datos de receiver functions. Veis la cobertura de sísmica en la península es bastante buena. También utilizamos campos potenciales como la gravedad geoide y magnético, por ejemplo, para luego ir ajustando los parámetros de nuestro modelo, o por ejemplo, a partir de la anomalía magnética también construimos un mapa de temperatura de Curie, que podríamos asumir que es la isoterma de 580 grados. Y utilizando todos estos observables, construimos modelos de litosfera térmica, como por ejemplo aquí tenéis la base de la litosfera de un modelo 3D de Tornay y otros, y perfiles modelando la litosfera térmica. Por ejemplo, aquí tenéis uno de Carballo tal, donde veis, ¿no? Este es el modelo obtenido que ajusta los valores de la topografía bastante bien, el geoide, la gravimetría, pero lamentablemente los valores de flujo de calor que genera el valor teórico que genera el flujo de calor está mal constreñido, porque tenemos muy pocos valores reales y consistentes de valores de flujo de calor. Así obtenemos pues una distribución de temperatura y podemos hacer conjeturas sobre potenciales reservorios. Aquí una de las firmas más interesantes de este perfil es aquí en la zona entre Alborán y Las Béticas, donde tenemos el detachment, como se diría, la delaminación de la litosfera y el hundimiento de la litosfera, produciendo un efecto en el régimen térmico que todavía está por estudiar, pero puede ser interesante, puede tener implicaciones interesantes para la geotermia. Entonces, los principales sistemas geotérmicos profundos conceptuales, aquí los tenéis, son el hot sedimentary, los acuíferos profundos sedimentarios o calientes sedimentarios, que se dan en zonas, por ejemplo, en la península ibérica estarían más bien asociados a zonas del rift europeo, del este peninsular, sobre todo en la zona mediterránea. Luego los reservorios o los sistemas de roca caliente seca que ya he mencionado del destino, generalmente los encontraríamos más en las zonas, en la zona varisca, y el magmático lo encontraríamos más en las Islas Canarias, ¿no? Y estos sistemas pues son muy versátiles, permiten muchos usos diferentes de la geotermia. Evidencias de potenciales reservorios de acuífero caliente, los tenemos por ejemplo, en perfiles aquí hay el perfil ESTI, que cruza el Pirineo y la Cuenca Balear. Observamos
por ejemplo, el adelgazamiento, ¿no? Asociados al adelgazamiento y a la formación de estos bloques basculados, ¿no? Que, que podrían ser un buen contexto para encontrar estos reservorios. Hay una evidencia, por ejemplo, el sondeo Gerona, un poco al norte de estas estructuras, alcanza los 150 grados casi a poco más de 3.000 metros. Otra zona muy interesante es la del Golfo de Valencia y las Béticas, donde se cruza el rift europeo con la zona esta de laminación, de hundimiento de la placa. Ahí hay que estudiarlo, pero se pueden producir procesos convectivos en el manto muy, muy interesantes que podrían tener expresión en superficie. Tenemos medidas de temperatura que superan los 100 grados en bastantes pozos petroleros realizados en los años 60, 70, 80. Aquí tenéis los sondeos de petróleo que superan los 90 grados. En amarillo, más de 120 grados en rojo y más de 150 grados en morado. Generalmente están todos aquí en la zona mediterránea y en la zona que os he mencionado antes, en la Béticas y en la cuenca balear, la cuenca, perdón, de Alborán. Significativo es el sondeo este de Columbretes, que está aquí, que supera los 200 grados no sé si se ven las profundidades, pero aquí estos son 4.500, entre 4.500 y 5.000 metros se superan los 200 grados. Y por otro lado, las principales evidencias de potenciales reservorios de roca caliente seca los encontramos en el macizo ibérico. Aquí hay un estudio que hicimos en Extremadura para la identificación mediante gravimetría de potenciales granitos no aflorantes. Aquí tenéis otras técnicas que también podrían ayudar en la identificación de estos granitos no aflorantes, como la magnetotelúrica realizada en el perfil Iber 6 o creo que era el Iber 6 o el Arcudia, no, este es el Arcudia, perdón, y la sísmica, la tomografía sísmica, que identifica también la expresión en superficie o la geometría en superficie de un granito en el entorno, en el parte del perfil sísmico de Iber 6. Y además tenemos lo que os he mencionado antes, ¿no? Un valor de flujo de calor elevado medido en el granito de Albalá, en la zona de Extremadura. Pues en principio esta zona del macizo ibérico, pues salvo en la zona de la faja pirítica, pues no parecen grandes variaciones o teóricamente, grandes cambios en la base de la litosfera para evidenciar valores de flujo de calor alto, pero lo que está sucediendo para tener ese valor de gradiente elevado es que es una combinación entre la producción radiogénica elevada y la conductividad térmica elevada, pues se producen variaciones laterales de flujo de calor que pueden permitir que pueden evidenciar trampas de calor, ¿no? Este modelo que muestro aquí es un modelo totalmente teórico, pero este sería un poco la idea, ¿no? Aquí tenemos un medio, un granito con valores elevados de conductividad térmica y las perturbaciones que producen el campo en el régimen térmico y la elevación del flujo de calor. Lo interesante de los granitos, aparte de que son productivos, pero esto en realidad el entorno cristalino, un granito no es significativo, es toda la corteza la que es significativa, pero lo que es importante aquí es que al tener gran conductividad térmica, permiten un intercambio muy eficiente de calor y sin agotarse, ¿no?
Como sistemas magmáticos no voy a hablar porque no tengo experiencia, pero solo os menciono que se están haciendo muchos trabajos importantes en Canarias, creo que ya lo sabéis todos, y hay que ver que parece ser que pinta bien, que se van a hacer cosas interesantes. Finalmente, solo quiero deciros que pues, mi misión sería la de intentar actualizar el conocimiento del flujo de calor, en principio, fundamentalmente en España. Los datos que adquirimos, como los que previamente, todos los trabajos que os he enseñado son muy anticuados, son de hace más de 20 años. Y con esto, estos trabajos alimentan la base de datos global de flujo de calor que gestiona el International Heat Flow Commission, y por supuesto colaboramos con ellos, y todo lo que generemos se transferirá adecuadamente. La idea es poner en marcha la sonda térmica, y estamos en conversaciones con el Laboratorio de Petrofísica de la Universidad de Barcelona para obtener valores de parámetros térmicos de roca y sus relaciones con otros observables más extensibles, como la densidad y la velocidad sísmica, que pudieran ayudarnos a hacer conjeturas y hacer extrapolaciones, a mejorar la cartografía geotérmica, identificar y modelar estructuras geológicas profundas con potencial geotérmico, poder llegar a diseñar y realizar campañas geofísicas y sondeos geofísicos para la evaluación del potencial. Y la visión, el ideal sería que un día pudiéramos llegar a tener una planta de demostración geotérmica profunda en España. Solo para acabar, pues proyectos de inspiración, por ejemplo el MIT, ¿no? que recoge experiencias, sitios de demostración de geotermia profunda en contexto cristalino y en contexto metasedimentario, o el proyecto EDEN en Cornwall, donde se están explotando un granito profundo para calefacción y electricidad, en un contexto varisco que podría ser asumible a algo que tenemos en el oeste, en el oeste de la península ibérica. Pues muchas gracias, espero no haberme alargado. Acabado.